Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja. Santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. 15 minutos de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial con Tony Gassel. Santificarnos en pareja. Aquí en Radio María. ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Les saluda Tony Gassel en este subprograma de Santidad Matrimonial. Nuevamente le pedimos a Dios que en estos 15 minutos nosotros, los que estamos oyendo este programa, podamos escuchar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a ese Dios que es uno y trino. Le pedimos a María que interceda por nosotros para que nuestra mente se abra, nuestro corazón se abra al mensaje que Dios tiene para nosotros en este pequeño programa. Es un programa muy importante que nos va a ayudar mucho en nuestro camino de santidad matrimonial. Yo quisiera empezar con un ejemplo. Si yo quiero tener frutos, ¿cómo hago? Imagínese la fruta que usted quiera, del árbol que usted quiera. ¿Cómo hago para lograr esos frutos si tengo un jardín donde puedo sembrar un árbol? Primero tengo que tener una semilla. Después tengo que sembrar el árbol. Y una vez que está sembrado, tengo que esperar y tener paciencia y cuidar ese pequeño arbolito. Irlo cuidando, poniéndole agua. De pronto hay que poner un poco de abono. Cuidarlo de plagas que se le pueden meter al pequeño árbol indefenso, pero si lo cuidamos bien, va a crecer. ¿Y qué pasa si empieza a crecer torcido? Tenemos que entonces ponerle un palito a la par y amarrarlo para que crezca recto. Repito, tenemos que lograr que ese árbol crezca recto. Y entonces le ayudamos con un palito. Y poco a poco vemos crecer ese árbol. Y con mucha ilusión lo vemos crecer pensando en qué, en los frutos que me va a dar. Porque a mí me gustan los mangos, las naranjas, las mandarinas, lo que usted quiera haber sembrado. Pero hay un proceso de crecimiento. Hay una perseverancia. Hay un trabajo que lograr. No es que los frutos caen del cielo así, ¡puc! No. Y hoy vamos a hablar de un fruto del Espíritu Santo para los matrimonios, el dominio de sí. Un tema difícil. Hoy, en la cultura actual, no está de moda este fruto. Nadie se lo quiere comer. ¿Por qué? Nadie quiere sembrar la semilla, cuidar el árbol, porque hay caminos más fáciles y más rápidos, pero se quedan sin el fruto. El fruto no les va a saber igual. Tenemos en la semilla del bautismo al Espíritu Santo que nace en nosotros. Y tenemos que crecer en esa relación con ese Padre de amor en pareja poco a poco. Y si comenzamos a tener una vida espiritual de pareja, el fruto del dominio de sí lo vamos a tener en nuestra relación matrimonial, en nuestro amor conyugal. Es un trabajo espiritual definitivamente, un trabajo espiritual. Pero también hay un trabajo humano. En las bodas de Caná tuvieron que conseguir agua para que el Señor hiciera el vino. No es que el vino apareció de un momento a otro y cayó del cielo, no. El Señor convirtió el agua en vino. Esto se dice así: se actúa primero en la naturaleza para que la gracia de Dios actúe. Repito, se actúa primero en la naturaleza para que la gracia de Dios actúe. Esto es lo que quiero decir con esto del agua y el vino. Primero tenemos que nosotros también poner el agua y ponerla en las manos de Dios para que Él convierta nuestro deseo de tener este fruto del dominio de sí en nuestra relación de pareja. Para alcanzar la santidad matrimonial tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está en la palabra y está en la doctrina de la iglesia. La alcanzamos a través del conocimiento de la palabra de Dios y del conocer la doctrina de la iglesia y a través de nuestra oración. Y por supuesto, y a través de la dirección espiritual en los casos en que estamos con dudas de si esto se hace o no se hace. Un director espiritual en estos casos es extraordinario. Pero lo más importante es que hacer la voluntad de Dios nos va
a dar paz y serenidad. Y querido oyente de Radio María, estoy seguro que usted quiere paz y serenidad, hoy y siempre. Pero tenemos que alcanzarla, tenemos que buscarla, tenemos que sembrar la semilla, tenemos que cosechar ese árbol para luego tener ese fruto del dominio de sí. Este tema del dominio del sí se abordó muy bonito en un documento de la iglesia que escribió Pablo VI el 25 de julio de 1968. Humanae Vitae, en español, sobre la vida humana. Es un documento de nuestra Madre Iglesia que nos enseña acerca de la regulación de la natalidad, un tema muy hablado hoy en los medios de comunicación y muy criticado. Pero, queridos oyentes de Radio María, yo les pido que antes de criticar a nuestra mamá Iglesia, conozcamos más cuál es la voluntad de Dios y preguntémonos si queremos o no cumplirla. Para nosotros los católicos, esto es muy importante, porque tenemos a un Padre que nos ama y que nos ha creado de una manera, y nosotros tenemos que conocer esa manera en la que Dios nos creó. Tenemos que conocer nuestros cuerpos, tenemos que conocer nuestros instintos. Por eso le decía, primero el trabajo espiritual, pero también poner el agua. ¿Y a qué me refiero con poner el agua en este tema del dominio de sí? A que tenemos que conocer nuestros afectos. Yo tengo que conocer mis propios afectos y tengo que conocer los afectos de mi esposa. Y la esposa, por supuesto, del esposo, y los novios tienen que conocer sus afectos, sus instintos. Es todo un tema para poder trabajar el tema del dominio de sí. Hay personas muy impulsivas, hay personas muy sentimentales, y por supuesto que estoy hablando del dominio de sí para el caso de nuestro control de la natalidad, que nuestra Madre Iglesia nos invita a los métodos naturales. Escuchemos esta canción que nos invita a entender que Dios está caminando con nosotros, que siempre ha caminado con nosotros, que siempre me ha amado, que Él me amó primero, como dice San Juan, y que muy posiblemente usted, querido oyente, yo mismo no me doy cuenta siempre de esto. Es tan fácil olvidarlo. Y entonces la canción nos invita a abandonarnos en la palabra de Dios, a abandonarnos en la mano de Dios y confiar en Dios. Si Dios nos creó de una manera, pues tratemos de conocer cómo nos creó y cuál es la correcta manera de responderle a Dios a través del dominio de sí y a través de nuestra sexualidad, que es una bendición. El mundo hoy tiene otra mirada sobre estos temas muy diferente. Y entonces, si hacemos de nuestra vida una oración, vamos a poder entendernos físicamente, compartir y complementarnos con nuestra pareja. Y a eso me refiero en la canción esta que les comparto, de hacer de mi vida una oración. No necesariamente es rezar todo el día, sino vivir según los valores del Evangelio y de la doctrina que el Espíritu Santo ha iluminado a nuestra mamá Iglesia. Les comparto esta canción y seguimos comentando. Quédese con nosotros en Radio María, por favor. Siempre has estado caminando junto a mí. Me has amado mucho antes que yo a ti. Casi nunca te sentía, casi nunca lo sabía, hasta que hice de mi vida una oración. Ahora que en tu palabra me abandono, ahora que de tu mano no me suelto, ya no sé ni caminar, ya no quiero caminar si no es viviendo en oración, invocando a mi Señor. Hacer de mi vida una oración es poner todo en sus manos y sentirme en su regazo, cual niño que nació. Hacer de mi vida una oración es vivir todo en su nombre y sentirme de su mano
en cada decisión. Ahora que en tu palabra me abandono, ahora que de tu mano no me suelto, ya no sé ni caminar, ya no quiero caminar si no es viviendo en oración, invocando a mi Señor. Hacer de mi vida una oración es poner todo en sus manos y sentirme en su regazo, cual niño que nació. Hacer de mi vida una oración es vivir todo en su nombre y sentirme de su mano en cada decisión. Hacer de mi vida una oración es poner todo en sus manos y sentirme en su regazo, cual niño que nació. Hacer de mi vida una oración es vivir todo en su nombre y sentirme de su mano en cada decisión. Santificarnos en pareja. Con Tony Gassel. Queridos oyentes, estamos aquí en este programa de Santidad Matrimonial. Mi nombre es Tony Gassel y les comentaba acerca del dominio de sí, en una intención de este pequeño programa de invitarlos a profundizar sobre el tema del control de la natalidad. Por supuesto que la tarea que vamos a dejar en este programa es leer el documento Humane Vitae sobre la vida humana que Pablo VI nos regaló en 1968, un documento precioso. En especial quiero que lean el numeral 21, donde se habla de este tema del dominio de sí. Esto exige un esfuerzo continuo, dice el documento, pero en virtud de su influjo beneficioso, los cónyuges desarrollan íntegramente su personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales, aportando a la vida familiar frutos de serenidad y de paz, y facilitando la solución de otros problemas, favoreciendo la atención hacia el otro cónyuge, ayudando a superar el egoísmo enemigo del verdadero amor y enraizando más su sentido de responsabilidad. Y continúa. Es un documento muy, muy interesante que nos puede iluminar mucho, que nos puede convencer de que podemos intentar poner en oración juntos como pareja el tema del control de la natalidad por medios naturales, en donde las personas empiezan a descubrir tesoros que Dios tiene guardados para los que usan este método natural. Tesoros, simplemente tesoros. Tenemos que poner el agua, tenemos que conocernos, tenemos que conocer nuestros instintos, dialogar. Este método obliga a la pareja a una mejor comunicación en la vida sexual, por supuesto. Como les decía, se actúa primero en la naturaleza para que la gracia de Dios actúe. La gracia de Dios va a actuar. No es algo que nosotros los católicos vamos a desarrollar, los métodos naturales, solo por la vida y con la fuerza humana. No, es algo en lo que Dios va a estar ayudando. Y entonces la gracia de Dios se va a hacer presente y van a poder lograrlo con la fuerza de Dios, no con la fuerza humana. Pero tenemos que estudiar, porque no es que debo hacer las cosas. Yo quisiera invitarlos al querer hacer algo. Y para querer hacer algo tenemos que conocer más y estudiar más. Y por eso la tarea del programa de hoy es leer Humane Vitae. No es un documento largo, pueden encontrarlo en internet. Si no tiene internet, pídale a un sobrino, pídale a un familiar que vaya a un café internet y que le imprima el documento Humane Vitae. No son muchas hojas, se puede leer. Tiene una forma de lectura sencilla, no es un documento filosófico muy elevado, no. Es algo que se puede leer en pareja, poco a poco, e ir dialogando, conversando sobre el tema. En realidad, lo que pretendo en este programa es, queridos oyentes, a ustedes, parejas de matrimonios y de novios, ponerlos a dialogar sobre el tema del control de la natalidad, como en la cultura de hoy. Si les digo castidad, ¿en qué están pensando? ¿Castidad matrimonial? ¿Existe ese término? Dialoguemos sobre el tema.
después de leer Humanae Vitae, por favor. Los métodos naturales, ¿por qué los usamos o por qué no los usamos? Conversemos en pareja. Si somos novios, conversemos del tema. Si somos matrimonio, conversemos del tema. Queridos oyentes, les doy las gracias por haber estado en este pequeño programa. Es una tarea un poco extensa, pero esa es la idea, escuchar un programa de estos que los motive a un camino de santidad matrimonial, y el camino de santidad matrimonial implica conocer más para que despacio, en oración, se complementen más y mejor. Quédense escuchando Radio María desde Costa Rica. Un muy fuerte abrazo. Les habló Tony Gassel. Santificarnos en pareja. Santificarnos en pareja. Santificarnos, ¿por qué no? Expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial, bajo la conducción de Tony Gassel, aquí en Radio María.